Dios le dijo al pueblo de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo 19:4. Y yo pregunto, ¿qué habrá querido decir Dios con esto de alas de águila? Vamos a tratar de responder esta pregunta. Dios le ha dado a los animales una capacidad tremenda, innata para sobrevivir. Me refiero a técnicas, tácticas naturales, habilidades, sistemas tanto ofensivos como defensivos, que bien pueden ser lecciones objetivas para nosotros los humanos y beneficiar a la familia. Los fundadores de este país querían un ave que simbolizara una nación fuerte y poderosa, y un ave con una buena visión que se elevara a las alturas y que estas alturas representara la libertad. Por eso eligieron el águila de entre otras aves de rapiña y vino a ser el ave nacional. Están protegidas por la ley. Inclusive hoy día, hasta poseer una pluma de águila es una felonía. ¿Sabía usted que el 80% de las águilas del suroeste de Estados Unidos están concentradas aquí en Florida? No sabía eso. Vamos a atender hoy a 8 lecciones que nos dan las águilas. Recuerden, procurando que sean de beneficio tanto personal como para la familia. La primera lección: las águilas vuelan en las alturas y no se mezclan con otras aves. Mientras que las bandas de aves se mezclan y vuelan juntas, ellas solo vuelan con águilas. Nunca va a haber un águila volando acompañada de otro tipo de ave. Además, ningún ave puede llegar a la altura que llegue el águila. Pueden alcanzar hasta 10,000 pies de altura. Y esto nos enseña ya la primera lección, que nosotros los cristianos, bien dijo el Señor Jesús en Juan 17, que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, no somos del mundo. Quiere decir, no hacemos las cosas que hace el mundo. Vamos a leer este principio porque en cada una de estas lecciones vamos a leer una lectura bíblica. Juan 17, versículos 14 al 17. Juan 17, 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque no es cierto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos mezclarnos con hacedores de iniquidad, ni participar de sus inmoralidades, fechorías, fraudes. Hermanos, si me voy a identificar como cristiano, tengo que dar testimonio y ser bien distinto a los demás. Por eso, hermanos, cuidemos los patrones que tratamos de implementar en la familia, que no sean mundanos, que no nos dejemos influenciar por la sociedad. Pues en este primer punto, o primera lección, tenemos el principio: santificación. Estamos procurando 8. La segunda lección: las águilas tienen una tremenda visión. Tremenda visión. Son inmensas. Pueden alcanzar 3 pies de altura al expandir las alas a 7 o 8 pies del ancho. Fuertes. Y aunque casi siempre cazan animales pequeños, tienen la capacidad de sostener en sus garras animales 3 veces más que su propio peso. Pero lo más impresionante es su habilidad en su tremenda visión. Pueden enfocarse a una distancia de 5 kilómetros en el aire. ¿Usted se imagina qué visión? 5 kilómetros. Cuando un águila enfoca una presa, no importa la distancia, los obstáculos, fija su mirada, no la pierde de vista hasta que la atrapa.
Inclusive la palabra del Señor habla de eso. Job 39. Job 39. Vamos a leer los versículos 27 al 29. 27 al 29, que dice: se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de las rocas. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Ya sabemos la distancia, 5 kilómetros. Hermanos, sí tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Muchas veces nosotros dejamos que ciertas personas hagan una influencia en nosotros, a veces negativa, ojalá sea positiva. Pero no debe de ser así. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él nunca nos va a decepcionar. Él fue quien murió en la cruz por nosotros. Por tanto, la visión del cristiano no puede estar fijada solo en este mundo ni en nadie, sino en el más allá de esta dimensión terrenal, hacia el horizonte profético, la vida más allá de la muerte. Es el consejo que nos da Pablo en Colosenses 3, del 1 al 4. Así que, hermanos, teniendo los ojos puestos en Cristo, como principio de determinación, debo de enseñar eso a nuestros hijos. Yo debo de enseñar a nuestros hijos la realidad del mundo que nos espera en el más allá. Tercera lección. Las águilas no comen carne de muertos. Las que comen cadáveres son las tiñosas. Es otra especie de ave de rapiña. Claro, son muy necesarias, pero no es verdad que dan cierto asco, porque sabemos que se comen toda la pudredumbre. Nunca va a encontrar, por más hambre que tenga una persona, haciendo una sopa de tiñosa. Existen 270 especies de aves de rapiña, como el gavilán. Pero el águila es exclusiva en cuanto a su dieta. Consiste mayormente de peces. Comen además otras aves y animales pequeños, pero siempre tiene que ser carne fresca. ¿Y qué me enseña a mí? Hermano, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y si Dios nos escogió, nos llamó, es para disfrutar de las riquezas de su gracia. No para andar revolcándonos en la pudredumbre del mundo y sus costumbres, asociándonos con lo impuro, sino que debemos mantenernos con una dieta sana diaria de la palabra de Dios. Porque ¿qué queremos ser? ¿Águila y comer palabra de vida? ¿O tiñosa y comer contaminación del ambiente? ¿Usted sabe cuál de las criaturas come carne de muertos? Nosotros. Nunca he visto una persona comerse un pollo vivo. ¿No es cierto? Se cuenta de un hombre que se entera de que un amigo suyo, que no veía de hace tiempo, se encontraba en el hospital y va a visitarle. Al llegar le pregunta, ¿pero qué te ha pasado? Ay, amigo, íbamos sobrevolando la selva cuando de repente empezó a fallar un motor. El piloto nos avisó que teníamos que aterrizar, pero de inmediato. Y ahí intentando aterrizar nos dimos cuenta que estábamos pasando justo por una zona de caníbales. Volábamos tan bajo que podíamos ver los carteles de las aldeas. Guruguru caníbales. Los Lugombi caníbales. Ori caníbales. Cuando de repente, gracias que vemos Vejitorngi, caníbales vegetarianos. Y decidimos aterrizar allí. Pero ¿qué va? Nos comieron las palmas de las manos y las plantas de los pies. En este principio, hermanos, mantengamos una buena dieta diaria de la palabra que va a llevarnos con mucho provecho. Cuarto, dijimos 8. La cuarta lección que nos dan las águilas es que son las únicas aves que aman las tormentas. Miren eso. Cuando las nubes se juntan, las águilas se excitan.
porque usan los vientos de la tormenta para elevarse aún más alto. Una vez se encuentra el viento entre la tormenta, deja de mover sus alas, usa la presión de la tormenta para dejarse llevar y así descansar. O sea que mientras que el resto de las aves buscan esconderse entre árboles, las águilas le sacan provecho a las tormentas. Cuando nos visitan las tormentas de la vida, que les llamamos pruebas, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra costumbre? Nos escondemos, nos deprimimos, todos atemorizados, o las enfrentamos y tratamos de sacar provecho. Y más bien preguntamos, ¿qué querrá el Señor enseñarme con esta tormenta? ¿Cómo reaccionamos ante la promesa divina, Salmo 46:10, que nos dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios? ¿Cómo yo reacciono ante eso? Mire, si las tormentas, pruebas de la vida me han hecho más sabio, más prudente, más paciente, más dependiente de Dios, más confiado, me han llevado a más tiempo de oración, entonces en vez de hacerme daño, lo que me han elevado a una posición más alta de lo que era antes. Principio de perseveración. Quinta lección. Las águilas prueban y se aseguran antes de confiar. Prueban y se aseguran antes de confiar. Esto sucede cuando una hembra se encuentra con un macho, quieren formar pareja, ella vuela hacia el suelo, mientras el macho la persigue, entonces ella coge una ramita y vuelve a elevarse a las alturas. Y él la sigue persiguiendo, a donde quiera que ésta se dirige, él la persigue. Y una vez ella piensa que está lo suficientemente alto, deja caer la rama, y el macho debe de seguir la rama y cogerla antes que toque el piso para devolvérsela a la hembra. Miren qué proceso. Pero el caso es que ella vuelve a repetir todo el proceso y cada vez a una altura más elevada. Dice que puede tomar hasta 4 horas hasta que ella está segura que él domine el arte de coger la rama. Porque para ella indica compromiso, preparación, determinación para formar el nido. Solamente entonces ella forma pareja. Inteligente la aguilita, ¿verdad? Muy inteligente. Por eso yo digo, si con esta prudencia actuaran las jóvenes de hoy, en lugar de sacarle los dientes al primero que les hace gracia, qué diferentes fueran las parejas y los matrimonios. Si pensaran en construir hogares en vez de la vanidad y el placer de pasar un buen tiempo, sus nidos serían fuertes y estables. Las águilas son monógamas. Solamente escogen otra pareja si su fiel acompañante muere. Por eso qué tremenda enseñanza al mundo de hoy, que toma tan ligero la que es la relación matrimonial, que fornican a derecha e izquierda, que dejan su uso natural de hombres con hombres, mujeres con mujeres, algo abominable para Dios, que adulteran sin ningún temor, inclusive se divorcian por nada. Ven que las águilas tienen mucho que enseñarnos. Las águilas, como las águilas, los matrimonios cristianos de varón y hembra se mantienen comprometidos hasta que la muerte los separe. Principio de compromiso. Nos faltan 3 lecciones más. Número 6. Las águilas preparan y se establecen. Cuando están cerca de poner huevos, ambos identifican un lugar alto para construir su nido, un lugar donde no puedan llegar depredadores. Job 39:27 habla de esto diciendo, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Es el macho quien lo construye. Así que veamos por qué fue tan importante aquel ejercicio de la ramita. Por favor, no haga lo de la ramita literalmente, subiéndose al techo y tirándose para probarle a su pareja que puede contar con usted. No lo haga. Pero es interesante el proceso.
El macho primero procura ramas con espinas y las pone alrededor donde hará el nido. Eso es para evitar intrusos. Luego recoge ramas y le da forma al nido y trae más espinas y las coloca sobre las ramas para entonces traer hierba suave y cubrir aquellas espinas. Colecta pedazos de tela, las pone por encima de las hierbas. Y este proceso lo repite haciendo prácticamente 2 niveles de lo mismo. Termina cubriendo el nido arrancándose sus mismas plumas y colocándolas magistralmente como la última capa. Ambos participan en el proceso. Ella pone los huevos y los protege. Él construye el nido y caza para comer. Una familia feliz. Para el primer nido pueden tomarse hasta 6 semanas para terminarlo. Usan el mismo nido año tras año, cada vez le añaden más y más capas. Se dice que una vez encontraron un nido de 34 años que pesaba más de 2 toneladas. Pero ella no pone los huevos hasta que ambos quedan satisfechos con el nido. O sea que ella le dice, me gusta, me gusta. Hay veces que el nido pesa más que el fundamento donde lo colocan y se desgarra. Y la pareja tiene que comenzar todo el proceso de nuevo de reconstrucción. ¿Usted se imagina qué trabajo, tanta dedicación, buscando, trayendo, entretejiendo y de repente todo para el piso? ¿Qué me enseña? Hermano, la familia se construye con el paso del tiempo. Muchas veces sobrevienen momentos duros que pareciera que todo se derrumba. Son duros, pero para confrontarlos, enfrentarnos, no es para pelear, ni buscar culpables, ni perder el control. Son tiempos para apreciar que aún se tienen el uno al otro, aunque tengan que comenzar a reconstruir de nuevo, contando con Dios. Y a veces hablamos de esto y no nos damos cuenta que está sucediendo prácticamente en el norte de nosotros. Literalmente hay estados en que han pasado tornados y lo han devastado todo. Y las personas han tenido que comenzar de nuevo de cero. Porque lo más importante es la vida, no lo material. Lo material es temporero, lo espiritual trasciende. Y en todo eso la familia debe mantenerse unida en el proceso de restauración. Principio aprendido, desarrollo. Séptima lección. Las águilas entrenan sus crías para que sobrevivan. Cuando los pichones nacen son de un color gris claro y a las 2 semanas van cogiendo un color marrón oscuro. Y este color marrón oscuro es la señal que es hora de dejar el nido. Y entonces comienza el proceso de entrenamiento para que aprendan a volar. ¿Usted sabe qué hace? La mamá bota a los pichones del nido. Los bota. Pero como tienen miedo, se vuelven a meter. Los vuelve a botar. Pero esta vez quita la capa de hierba, dejando solo las espinas. Así que cuando esos pichoncitos vuelven al nido, se pinchan con las espinas, saltan sangrando y heridos. Me imagino sorprendido. Pero ¿cómo es posible que unos padres que me aman hagan estas cosas? Así que la mamá los empuja y se caen. Ellos, temblando de miedo, son recogidos por el padre, quien vuela hacia ellos, los pone sobre sus espaldas y los vuelve a traer al nido. Y esto se repite una y otra vez, hasta que ya comienzan a batir las alas, se dan cuenta que pueden volar sin caerse. Qué interesante, hermanos, porque de todas las lecciones estamos comparando lo que Dios hace con nosotros. Esto lo menciona Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículos 10 y 11. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas,
los toma y los lleva sobre sus plumas. Qué tremendo para mí es saber qué es lo que Dios hace con nosotros. Lo hizo con Israel cuando los sacó de Egipto. Los llevó por todo aquel desierto sobre las alas de águila. Por tanto, el Señor quiere que aprendamos que cuando Él nos disciplina es porque nos ama. Pero entender que, dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Principio de prevención. Y hemos llegado al último punto. A la última lección. Las águilas rejuvenecen y cogen nuevas fuerzas. El transcurso del tiempo, ¿verdad? Que no podemos parar el reloj. A mí me está impresionando tanto cómo los días se van tan rápido. Cuando un águila envejece, sus plumas se debilitan. Ya no pueden volar a la velocidad que debiera. Entonces, al sentirse débil y a punto de morir, se retira a un lugar distante en las rocas. Y una vez allí, se arrancan todas las plumas del cuerpo hasta quedar completamente peladas. No me miren como si me hubiera arrancado todo el pelo, por favor. Que los vi mirándome. A mí lo que me pasó fue que alguien me dio un alón de pelo por atrás. Inclusive una vez cogí piojos y los oí hablar. Se fueron, se dijeron, vámonos, que parece que este terreno lo han pavimentado. Volviendo al águila. El águila se queda en este lugar oscuro hasta que crecen nuevas plumas. Entonces, de allí sale rejuvenecida, renovada, y dicen que puede vivir hasta 100 años. Entendemos el Salmo 103:5 que nos dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso, hermano, el águila nos tiene una lección para cualquier fase de la vida. Yo sé que al pasar los años vienen días difíciles, pero no podemos darnos por vencida. Jehová es el que da la fuerza al que espera en Él. Jehová renueva las fuerzas al que confía en Él. Último pasaje que hemos de leer, Isaías 40, 30 y 31. Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Una breve conclusión, hermanos. 8 lecciones que nos da Dios por medio de esta ave, marcándonos ciertos principios de santificación, determinación, de nutrición, de perseverar, de compromiso, de desarrollo, de prevención y renovación. Dios le ha capacitado con un estereotipo de vida tan fundamental para poder vivir largos años y no tener enemigo. Por eso digo, ¿cuánto más no hará Dios con aquellos que no nos podemos subir a lo alto por nosotros mismos? Pero sí podemos, por la fe y dependencia en Dios, repito, por la fe, elevarnos a grandes alturas y no dejarnos amedrentar por las condiciones y las circunstancias a nuestro alrededor. Termino con este poema acerca del águila. Un águila no habla, un águila escucha. Quien cuenta la historia es su vuelo, y un águila se detiene para escuchar el río. El Señor les bendiga, hermano, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por las lecciones objetivas que tú nos das por medio de la naturaleza, lo que tú has creado, los animales. Y la lección que nos das, Señor, es que siempre vamos a poder contar contigo durante todo el transcurso de nuestra vida.
Señor, si actuamos con discernimiento, con sabiduría, con temor a ti y sobre todo con fe. Señor, si hay alguien que se siente cansado, rejuvenécele como las águilas. Así que Padre Santo, a ti encomendamos siempre nuestras vidas. Te pedimos tu bendición ahora en el nombre de Cristo. Amén.